Diálogo directo. 35 minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal. A esta hora saludamos con Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama. Hace unas semanas se produjo un derrame de petróleo por la rotura del oleoducto de crudos pesados y también del SOTE. Esto ha generado sin duda un impacto ambiental que todavía no ha sido precisado en su magnitud por parte de las autoridades. Belén, buenas tardes. Gracias por estar en la segunda entrega de Punto Noticias en Pichincha Universal. ¿Qué estimación tienen ustedes del nivel de daño ambiental que habría generado la rotura tanto del SOTE como del OCP debido a este derrumbe, a esta erosión que hay en esta zona donde está ubicada esta tubería? Buenas tardes, Licenia. Gracias por el espacio. Sí, las primeras reflexiones que nos surgen es que el daño que se ha efectuado en toda esta zona del río Coca, del río Napo, corresponde a un derrame de magnitudes bastante grandes. Ya en el 2013 hubo un derrame en la misma zona, se calculaban entre 50.000 barriles derramados que habían llegado hasta el Perú, a su vez hasta el Amazonas, pero en este momento el Estado no ha sido claro en efectivamente transparentar estos datos del impacto que ha ocurrido en estos momentos en el lugar. Se dice que que son 4.000 barriles los que han estado derramados en este momento, pero nosotros calculamos que deben ser muchos más. Tenemos la llamada de las comunidades de base. Ellos dicen que son más de 200 comunidades que han sido afectadas a lo largo de toda esta zona. Estamos hablando de algo de alrededor de 2.500 familias. Y lo que ocurre en este momento a estas familias es algo muy crítico, porque aparte de que están con este temor y con esta situación tan grave como todos los ecuatorianos, que es enfrentar al COVID y estar en aislamiento, estar refugiados, que es lo que están haciendo en sus territorios, a muchas de estas familias les toca salir de su estado de aislamiento para pedir agua, para recurrir a tener respuestas del Estado, para tener alimentos. Y lo que quisiera enfatizar en este momento es que las playas de los ríos, donde hay anidación de animales y de especies que son importantes para la vida y la comida de los animales, como son de las personas, como son las especies de pequeñas tortugas, charapas, hay son lugares de anidaciones de aves, también se encuentran afectadas las nutrias de río. Todas estas especies han sido afectadas a lo largo de kilómetros de río que han pasado además al país hermano del Perú. Belén, de lo que usted conoce, del contacto que tiene con los habitantes que están en esta zona, ¿han comenzado ya algún tipo de actividad en el sentido de la reparación ambiental? Bueno, el Estado ha anunciado la creación de un comité para la reparación ambiental conjuntamente con los GATS. De lo que nosotros tenemos anticipado es que han llegado en algunas comunidades, sí, algunas pituallas, algunas fuentes de agua, han llegado bastantes cajas con agua, algunas raciones de alimento, pero en el tema mismo de la reparación o de los modelos que se requieren para parar esta agua contaminada a lo largo de este flujo de ríos y meandros, esto no ha sido posible detenerlo, la incapacidad del Estado, la poca capacidad en este momento de movilizarse a estos lugares donde hay una crítica situación, no ha dado una respuesta real a estas necesidades y a esta amenaza de la zona. Hay que también hacer un análisis breve y ver que ya cuando hubo el desplome de la cascada de San Rafael, hubieron anuncios de geólogos y estudios técnicos que anticipaban que esto de la erosión regresiva va a seguir ampliándose y en consecuencia va a seguir detonando y desplomando toda esta capa geológica que es sumamente vulnerable porque está en una falla geológica de mucha profundidad. Y esta erosión regresiva, como la llaman los técnicos geólogos, esto no solamente ha impactado en este momento al OCP y al SOTE, pero también en 18 meses, en 24 meses vamos a tener también impactos en la área del SOTE, de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Entonces, estos son anuncios y son desastres que han sido ya, digamos, anticipados. El Estado Advertidos. con la negligencia al no haber optado por hacer, digamos, tomar acciones en ese momento, pero sobre todo en este momento los indígenas que habitan en estas zonas están frente a este doble dilema.
el dilema de estar bajo el COVID y el dilema de estar buscando un recurso necesario que es el agua, porque su más cercana fuente de agua para su derecho de la vida humana está siendo totalmente amenazado y no pueden tomar. Son las 12 horas con 40 minutos. Conversamos con Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama. Belén, ¿usted cree que se pudo haber evitado? Como usted lo dice, es una actitud de cierta manera negligente. Si ya había un informe técnico o informe de técnicos que advertían que la erosión iba a generar este tipo de problemas, no se actuó a tiempo, pudo haberse evitado la rotura de tanto en la tubería del SOTE como del OCP y no generar un daño ambiental que sin duda va a ser de magnitud una vez que ojalá y se pueda conocerlo. Sí, a mí me gustaría comentar que ya el ministro de Salud, Richard Martínez, aceptó en la última rueda, en la última cadena nacional, que necesitamos dejar de depender del extractivismo petrolero. En el Ecuador hay un horizonte de 15 años de reservas de petróleo probadas para mantener nuestra economía y los ecuatorianos tenemos la responsabilidad en este momento ya de pensar en cómo va a ser esta transición. Esta transición que históricamente lo que nos ha traído en estos 50 años, si vemos para atrás, son dimensiones absolutamente desiguales. Las provincias en donde se ha sacado el petróleo son las provincias más pobres a nivel de salud, a nivel educativo. Y esto nos permite pensar que el petróleo no ha sido una respuesta que realmente ha ayudado al país a tener un crecimiento económico que sea respetuoso con los ecosistemas, respetuoso con la vida, que es de donde vienen nuestros recursos como el agua, como nuestra comida, como nuestras medicinas. Entonces, pienso que en este momento los oleoductos pueden ser reparados, sin embargo, los ciclos naturales que han sido afectados por la contaminación tardarán años en recuperarse. Y especialmente en este lugar ya han sido décadas en donde estos ríos han sido contaminados y no hay justicia, no han llegado a las cortes estos casos y no se ha dado, digamos, una sentencia firme para que el que ha contaminado sea una estatal o una empresa privada pague y genere una restauración en esta zona. Entonces, yo me permitiría decir, y gracias por este espacio, porque es el momento de pensar en cómo vamos a hacer esta transición hacia una sociedad y una economía post-extractiva, donde el extractivismo va dejando de ser parte de nuestra economía actual y vamos pensando en cómo el Ecuador, a través de la biodiversidad, la bioeconomía, las empresas públicas, privadas y comunitarias que están restaurando y regenerando ecosistemas, pueden convertirse en una opción viable económica y sobre todo sin destrucción a la naturaleza y a los pobladores amazónicos. ¿Cuánto tiempo estiman que podría tomar esta reparación ambiental, tomando en cuenta lo que usted dice, que jamás se puede llegar a una reparación absoluta? El medio ambiente, la naturaleza se va deteriorando sin duda por la acción humana como tal y peor con este tipo de catástrofes. ¿Cuánto tiempo cree usted que le tomará a esta zona recuperar su naturalidad? Si nosotros hablamos de estas playas ribereñas, de estos sitios de anidación de aves, estas especies que habitan ahí, tenemos clarísimos datos científicos que determinan que estas especies o no van a volver a estos lugares o han desaparecido para siempre o van a tardar más que años en poder reparar lo que está contaminado para poder habitar nuevamente ahí. Igualmente para los humanos que están ahí, que han sido víctimas ya de un derrame en el 2003, reportan 2 años o un año en algunos casos en donde las chacras, en donde han plantado las raíces, como son la yuca, la papa china, para poder consumir en 6 meses después de ser plantada, han salido después de 6 meses, un año, estas raíces con crudo en las raíces. Entonces, tenemos que ver que para nosotros los pobladores de la ciudad es muy fácil ir y comprar algo cercano a nosotros, pero para la gente de la Amazonía, su primera comida, su solución alimentaria, su soberanía alimentaria ha sido totalmente amenazada y es por esto que yo sí haría énfasis en que, dadas las circunstancias del COVID, se puede perder mucha información sobre lo que está pasando en este lugar, pero que tenemos que tener en este momento una atención especial a estas personas que han sido afectadas y pensar en cómo el Ecuador se libera de esta toxicidad con su dependencia al petróleo y a su economía petrolera. Belén, ¿cuántas personas se estiman viven en esta zona? ¿A cuánta gente se está afectando adicionalmente al tema ambiental? ¿Cuántas familias están perjudicándose por esta situación que además, como usted lo señala y lo enfatiza, se vive paralelamente a la emergencia sanitaria? Mire, datos de la CONFENIAE, de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, nos dicen que son 2.500 personas las que están afectadas y que las ciudades y cantones que están afectados se encuentran alrededor de la ciudad de Coca, del municipio de Laguarico, por citar algunas comunidades de Estadachiño, Pandayacu, San Salvador, Madero, Sardinas.
Hay muchas de estas comunidades que son principalmente quichuas y hay algunas también shuar. No olvidemos que este gran entorno amazónico, la CONFUNIAE ha iniciado una iniciativa muy interesante para el beneficio de todos los ecuatorianos que se llama las Cuencas Sagradas, Territorios de Vida, que pretende la conservación permanente de 30 millones de hectáreas para el Ecuador y para la Amazonía del Perú, en donde las organizaciones se han aliado y han consolidado una visión única para la permanente protección frente al extractivismo. Y Cuencas Sagradas está convirtiéndose en este momento en una llamada internacional para fomentar un gran pacto verde que promueva, por un lado, la reducción del calentamiento global con el aporte de la conservación de la Amazonía y, por otro lado, una respuesta clara a reducir las desigualdades sociales y liberarnos de estas dependencias extractivas y entrar en un nuevo modelo de economías solidarias, resilientes, respetuosas con los ecosistemas que nos dan vida. Esta es la conversación mundial. En este momento quiero contarle que hay muchos países, incluso 7 países en Europa han firmado un acuerdo de cómo reestructurar sus planes de desarrollo económico pensando en lo que son los principios ya de economías con principios que respetan todo el tema de ambiente, de sociedades más justas y de una transición más solidaria. Belén, para finalizar, por la ubicación de estas poblaciones, ¿se conoce si alguna de ellas, hay algún caso de coronavirus en esta parte del país que pueda estar ya afectando y lo que esto puede implicar? Sí, conocemos por información pública, pero también por la información de organizaciones aliadas de derechos humanos que están en el sector, que en la zona de Sucumbíos hay 33 casos, algunos en las ciudades, pero otros ya definitivamente confirmados, principalmente en la provincia de Morona, Santiago, en Cantón Pigüinza. Pastaza también tiene 8 contagios en las zonas ya cercanas a las comunidades, y esto quiere decir que la única manera en que poblaciones vulnerables, como son las poblaciones indígenas, puedan responder ante esta pandemia es aislándose en sus territorios. Ellos tienen esta ventaja de estar aislados de sus territorios, pero también necesitan de algunos insumos como son todos lo que tiene que ver con toallas de emergencia, mascarillas, desinfectantes, alcohol. Y esa es la contribución del pueblo indígena, ¿no? Estar aislados de sus territorios, pero nosotros desde afuera tenemos que sostener ese proceso que ellos han decidido es el único para poder permanecer a salvo dentro de los territorios amazónicos. Una cosita más, usted tiene la estimación, me parece que lo dijo al inicio de la entrevista, pero me gustaría que lo reitere, de cuántas hectáreas afectadas por este derrame estamos hablando, una estimación preliminar de lo que ustedes manejen o hayan conversado con las personas que habitan en esta zona. Bueno, más que, digamos, hectáreas o una superficie, estamos hablando en su totalidad de toda la ribera, de toda la cuenca hidrográfica del río Coca. Ha tenido afectaciones hacia el río Napo, ha llegado la comunidad de angoteros angoteros en la frontera con el Perú. Esto quiere decir que estamos hablando de más de cientos de kilómetros en este recorrido de este caudal contaminado que llega a las comunidades. Entonces, sabemos que son 2.500 familias afectadas a lo largo de cientos de kilómetros que van desde el Perú, desde el río Coca en sus cabeceras hasta el Perú, y no sabemos hasta dónde se pueda llegar esto. Entonces estamos hablando de miles de kilómetros de contaminación y daño. Alguien es el responsable. Si el Estado ha causado esto o la empresa privada, tienen que no solamente restaurar y hacer digamos, una acción inmediata para reparar cosas sencillas, sino realmente pagar por los daños y también velar por los derechos de la naturaleza y de las comunidades que están afectados completamente. Muchísimas gracias, Belén. Dialogamos con Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, y sobre las implicaciones socioambientales del derrame de crudo provocado por la rotura tanto del SOTE como del oleoducto de crudos pesados y que se registró hace un par de semanas aproximadamente en esta zona, como lo ha dado a conocer Belén. Muchísimas gracias, Belén, por participar en la segunda entrega de Una buena tarde. Muchas gracias. Igualmente para usted. Continuamos, amigos, con más información aquí en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal.